¿Por qué decimos que el astrágalo es uno de los huesos más particulares del cuerpo? Bien, vamos con tres básicas que te lo definen como realmente uno de los más particulares. Primero, no tiene inserciones musculares, o sea, no tiene inserciones del músculo a través del tendón hacia el hueso. Por eso se habla de que es un hueso flotante. Imagínate que es un hueso que está entre huesos y todos los tendones y los músculos pasan alrededor de él y no tiene ninguna inserción. Del 60 al 70%, imagínate, del 60 al 70% es superficie articular. O sea, todo lo blanco que ves acá es superficie articular. Gran parte del hueso es superficie articular. O sea, gran parte del hueso está en contacto con otros huesos. Y después, tercero, muy importante, recibe el 100% del peso corporal y lo distribuye y organiza y transmite ese peso y esa fuerza. Por eso decimos que es un hueso tan particular. Lo vamos a desasnar, lo vamos a explicar un poco y si tenés ganas al final vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos allá. Bien, acá tenés un dibujo básico para ubicarlo. Acá arriba tenés la tibia, también vas a tener el peroné del otro lado y vas a tener la mecánica básica de este hueso con respecto a los huesos de la pierna, con respecto a la tibia y el peroné, que básicamente es lo que te imaginabas. Es un hueso que en su articulación superior va a colaborar con la flexión-extensión y en su articulación inferior va a colaborar con movimientos de inversión y aversión, que son movimientos más compuestos. O sea, este hueso que tenéis acá lo muestro, que es el astrágalo, este hueso que tenéis acá va a jugar en todo lo que sea la flexión-extensión en su articulación superior o su articulación proximal, ¿sí? Que es la articulación del tobillo. Y por debajo, el astrágalo, con los demás huesos del tarso, o sea, con todo el retropié, va a jugar en lo que tiene que ver con la inversión y la eversión, que es una serie de movimientos compuestos y movimientos un poquito más complejos que vas a encontrar un video donde hablo de inversión y eversión. Bien, para ubicarnos un poco, el astrágalo va a estar, se va a corresponder a la articulación del tobillo, con la flexión y extensión, y a la articulación del tarso, ¿sí? O del retropié, donde se van a presentar esos movimientos un poco más complejos que tiene el pie. Esto es importante saberlo, porque vos vas a saber que en el tobillo solo vas a tener flexión-extensión, o dorsiflexión y plantiflexión, como lo quieras llamar. Recordá que esa discusión de si se dice flexión o extensión depende si uno lo denomina desde lo anatómico o lo denomina desde lo embriológico. Entonces uno puede decir flexión o flexión o extensión o dorsiflexión o como quiera llamarlo, eso ya he escrito un montonazo. Entonces tengo el astrágalo ubicado en el tobillo en relación con la tibia del peroné y en el tarso en relación con todos los otros huesos del tarso, el calcáneo, el escafoides, cuboides, bla, 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 bla. Bien, acá tenemos una vista del hueso, 4 vistas en verdad. Esto es una vista superior. Siempre te guías por la cabeza, sabes que la cabeza va hacia adelante y hacia adentro. Eso es una buena guía. Yo sé que la cabeza me está indicando anterior hacia adelante y me está indicando hacia medial, hacia adentro en esta dirección. Y luego tengo la tróclea. La tróclea es simplemente una polea, ¿sí? Que es la que indica justamente los únicos movimientos de flexión-extensión en el tobillo. Pero como podés ver, la cabeza, que tiene superficie articular, y la parte inferior del hueso, que tiene dos superficies articulares para el calcáneo, es donde se van a presentar todos esos movimientos compuestos que te decía de inversión y aversión. Entonces acá tengo una vista superior, veo la tróclea, veo la cabeza, acá tengo una vista inferior, sigo viendo la cabeza y empiezo a ver las superficies articulares que se encuentran en comunión con el calcáneo. Bien, acá tengo otras dos vistas. Tengo una vista lateral y tengo una vista medial, o sea, una vista externa y una vista interna. La vista externa siempre vas a ver como un gran triángulo, como una superficie triangular. Para acordarte, vos recordá que el peroné cae un poquito más bajo, ¿sí? De hecho, te lo podés palpar y en el tobillo lo veo un poquito más bajo. Y consigue esta forma triangular con la forma de cómo se acopla el peroné en esta carilla. Entonces, cuando veas una carilla triangular, sabes que estás viendo el lado externo, ¿sí? o el lado lateral del hueso. Y cuando veas una carilla en forma de coma,
esto es como una coma invertida, acostada, te vas a dar cuenta que estás viendo la cara medial, o sea, la cara interna, la que apunta hacia la línea media de tu cuerpo. Entonces me queda una vista superior, una vista inferior, es un hueso realmente difícil de estudiar cuando no estás acostumbrado, una vista lateral con su carilla triangular y una vista medial con su carilla en forma de coma. Muy bien, mira, acá tenés el astrágalo presentado una vista media medial, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy viendo la forma de coma acá. Y vas a ver la cantidad de tendones. Mira, por anterior le pasan todos estos tendones de todos estos músculos. Te los dejo anotados ahí, no, ni te los digo. Estudialos. Por posterior te van a pasar principalmente todos estos tendones y principalmente el tendón del tríceps sural. Acuérdate que el tríceps sural serían los gemelos, ahí tenés dos músculos y el sóleo y te quedan los tres músculos del tríceps sural. Y por lateral, que te los podés palpar, o sea, del lado de afuera del tobillo del pie, te vas a encontrar con la musculatura lateral que son los peroneos. Esto es lo que lo convierte en un hueso flotante. Fíjate, el hueso queda ahí en el medio, suspendido, le pasan todos los tendones por todos lados, pero nadie se inserta en él. Nadie tiene el privilegio de insertarse en él. Acá tenemos los dos movimientos del tobillo. Acordate siempre diferenciar movimientos de tobillo, movimientos del pie o movimientos del tarso, que son diferentes. En el tobillo solo voy a tener la flexión, que va a ser el acercamiento. Este pie se ve raro porque se le quitó toda esta parte del pie. O sea, lo que estás viendo en el dibujo es solo la parte del retropié, ¿sí? La parte del calcáneo y el astrágalo y acá la tibia, todos súper esquematizados. Acá tenés un movimiento de flexión y el comportamiento del astrágalo en la flexión y un movimiento de extensión que sería esto sería extensión, ¿sí? O dorsiflexión y plantiflexión, como lo quieras llamar, ¿sí? Y acá tenés un alejamiento de la cabeza que está acá con respecto relativamente a la tibia. Acá más o menos te queda presentado también las limitaciones que van a tener estos movimientos, ¿sí? Cuando yo hago una flexión o una dorsiflexión, los limitantes para esa flexión va a ser el cuello del astrágalo. Mirá, volvemos atrás. ¿Te acordás que el astrágalo tenía una cabeza acá? Y bueno, si tiene una cabeza, tiene un cuello que conecta con un cuerpo, ¿sí? Entonces las limitaciones las vas a tener entre el cuello, el contacto prematuro con la tibia, la vas a tener con la parte posterior de la cápsula, la vas a tener, puede ser también muscular o tendinoso en el tríceps sural, o puede ser ligamentario o todo junto. Y en la extensión también te vas a encontrar que si bien se puede presentar el movimiento, puedo tener limitantes en la parte anterior de la cápsula, puedo tener limitantes en los ligamentos laterales, o puedo tener limitantes en este tubérculo, ves que se encuentra acá, volvemos a las imágenes, en este tubérculo que puede tomar contacto prematuro. A veces los limitantes puede ser hueso con hueso, puede ser en la cápsula, puede ser en los ligamentos, puede ser todo junto, puede ser muscular, ¿sí? Muy bien, esto es una súper simplificación, esto es de lo que sería la articulación del tobillo. Acá tenés la tibia, acá tenés el peroné, y esto es una representación de lo que sería el astrágalo si fuera un elemento mecánico, ¿sí? Hablamos de un grado de movimiento, flexión-extensión en el plano sagital, y ahí se presentan los movimientos que te decía antes. Acá tenés las amplitudes del tobillo, ojo, de esto, no de todo el tarso y del resto del pie, sino del tobillo, normativamente de 20 a 30 grados de flexión. Obviamente esto, si sos un atleta del circo de Pekín, probablemente tengas más o menos, y una extensión de 30 a 50. Claramente vas a tener mucha más extensión que flexión normativamente. Bien, vamos a otro tema, que esto tiene que ver con los ejercicios que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la distribución de las fuerzas. El astrágalo, lo ves acá ubicadito, recibe fuerzas en 4 direcciones, ¿sí? Tenés todo el peso del cuerpo por la tróclea, acordate que la tróclea era la polea esa que tenía en la zona superior, y ese peso lo va a repartir hacia atrás, mirá, hacia el talón, o sea, principalmente hacia el calcáneo, hacia adelante, el número 3, ¿sí?
hacia el calcáneo también, pero lo distribuye hacia adelante y hacia adentro. Imagínate hacia el lado adentro del pie, o sea, hacia el arco interno, y hacia adelante y hacia afuera, en el 4, lo que llamamos el arco externo. Y esto ya te está dando una pauta, que es un hueso que dirige fuerzas y cargas hacia las bóvedas, o sea, hacia los arcos, y que te define la forma y la distribución de las bóvedas. Acá tenemos los arcos, o sea, tenemos 3 arcos que terminan conformando esta bóveda plantar. Está conformado con 3 puntos principales de apoyo: la cabeza del primer metatarsiano, acá del lado del dedo pulgar; la cabeza del quinto metatarsiano, acá del lado del quinto dedo, del dedo pequeño; y la tuberosidad. Tuberosidad es como una prominencia, es algo que vos podés palpar en el calcáneo, que es la tuberosidad posterior del calcáneo. Entonces me quedan 3 puntos de apoyo: uno anterior hacia la línea media, uno anterior hacia la línea, hacia el lateral, y uno bien posterior. Estos 3 puntos de apoyo te definen un arco interno, un arco externo, ¿sí? Un punto de apoyo posterior, y entre las cabezas, entre el rojo y el azul, un arco anterior o transversal, o sea, un arco que está atravesando y te queda armada toda esta bóveda. Y lo que estuvimos viendo es que volvemos al anterior, las fuerzas, las cargas se distribuyen en estas 3 direcciones: bien hacia posterior, bien hacia el arco externo, bien hacia el arco interno, y todo eso confluye también hacia el arco anterior. Bien, con la distribución, o sea, con estas distribuciones de carga, podemos establecer un entrenamiento súper sencillo para el pie. Todo lo que sea hacia arriba, o sea, hacia proximal del astrágalo, va a tener que ver con la flexión y extensión, o sea, con todo entrenamiento que vos enfoques en mejorar esto, la flexión-extensión. Pero ahora nos vamos a preocupar en todo lo que pasa hacia abajo, en cómo el astrágalo se encargaba de llevar el peso para un lado, para el otro arco, o plenamente para atrás. Yo te recomendaría que esto lo hagas descalzo para tener mejor la sensación, y no es que no hay que usar zapatilla, pero para no estar inhibido por la estructura de la zapatilla. Vamos allá con estos ejercicios que son súper sencillos y que te dan una muy buena salud para tu pie. Bueno, acá tenemos una serie de ejercicios muy sencillos. El primero va a ser caminar sobre los talones, o sea, de los 3 puntos que teníamos en esa bóveda constituida, solo nos apoyamos en el punto posterior, que era el apoyo del calcáneo. Entonces lo que estamos haciendo acá es distribuyendo la mayor parte del peso que caía del astrágalo a la parte posterior. Luego podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Lo opuesto sobre el arco anterior, sobre los 2 puntos anteriores. Entonces el ejercicio era el punto de apoyo sobre el talón, y el segundo ejercicio es el punto de apoyo sobre la parte anterior, sobre ese arco que se formaba entre los 2 puntos de la primera cabeza y la quinta cabeza. Luego podemos caminar sobre los arcos externos, o sea, sobre el punto posterior del talón y el punto anterior del quinto dedo, de la cabeza del quinto metatarsiano. Podemos apoyar el talón y luego el punto anterior, o los dos al mismo tiempo. Acá lo importante es la distribución de peso, llevar todo el peso hacia ese arco externo. Luego podemos hacer lo opuesto sobre el arco interno, apoyando talón y apoyando la cabeza del quinto metatarsiano del primer dedo. Ahí estamos plenamente en el arco interno. Entonces ya tenemos trabajado el arco anterior, el arco lateral y el arco interno. Y luego podemos hacer combinaciones que sean un poco más desafiantes desde lo motriz, como apoyarnos sobre el punto posterior del talón y los 2 puntos anteriores de ese triángulo, de esa bóveda, sobre un pie. Y luego podemos cambiar, obviamente siempre cambiamos, sobre un talón de un pie y sobre los 2 puntos anteriores del otro. Luego podemos hacer lo mismo sobre un arco externo y sobre un arco interno,
Y así podemos seguir desarrollando todas las combinaciones que se nos ocurran para seguir estimulando principalmente los accionares de los músculos propios del pie y de los músculos de la pierna que controlan al pie.